La bruja oscura. Nota de lengua de brujo. La siguiente historia llegó a mí por un conductor de Uber. Por cuestiones de anonimato, me pidió que le cambiara el nombre y evitara nombrar los lugares donde sucedieron los eventos. A partir de aquí, la historia será narrada como si fuera el chofer quien la cuenta. Me llamo Gregorio. Actualmente tengo 32 años y tengo la desdicha de que toda mi vida he sido acechado por brujas, todo a consecuencia de mi padre por tener una deuda con un brujo mayor. Hace 22 años yo apenas tenía 10. En casa solo éramos mis padres y yo, aunque la mayor parte del tiempo solo éramos mi madre y yo. Mi padre, después de trabajar, salía todas las tardes a emborracharse, dejándonos varias ocasiones sin dinero ni comida para cenar. A veces se emborrachaba tanto que no regresaba a dormir. En el bar que frecuentaba mi padre, conoció a una persona a quien le conocía como el brujo mayor. Mi padre se enteró que hacía trabajos por encargo, así que se le ocurrió pedirle un trabajo, el cual consistía en acabar con una persona. El trabajo se llevó a cabo, pero mi padre jamás le pagó. Decidió ya no ir más a ese bar para evitar toparse con el brujo mayor, pero este fue mucho más listo. Mi padre en diferentes ocasiones llegaba aterrado de la calle mencionando que había algo que lo estaba persiguiendo. Siempre hablaba de 3 sombras largas, pero al llegar a casa se tranquilizaba. Mi madre siempre le decía que olía horrible a alcohol y que se encontraba tomando. Por ello, no podía creerle lo que nos contaba. Mi padre perdió la confianza que mi madre le tenía. Pero un día pasó que quizá fue algo normal para nosotros, pero se podía percibir algo diferente en el ambiente. Por 2 días, mi padre no regresó a dormir. Fue hasta la mañana de un viernes que regresó golpeado y desorientado. Nos dijo que no supo dónde estuvo perdido todo ese tiempo. Sabía que se encontraba en un lugar, pero a donde volteara todo estaba a oscuras. Escuchaba la voz de un hombre que le pedía ayuda, pero jamás vio nada. Mi madre le preguntó si traía dinero para ir a comprar la cena, pero mi padre se lo negó, diciéndole que tenía que ir a la cantina y se volvió a largar de la casa. Mi madre, cansada de todo esto y de aguantar a mi padre, tomó la mejor decisión en ese momento. Agarró las cosas que pudo, mientras que a mí me indicó que preparara lo mío, pues no volveríamos jamás. Mi madre consiguió que su hermana le prestara una casa de una de sus amigas. Al principio me costó mucho trabajo hacerme a la idea de que él no estaría con nosotros, sobre todo porque la casa era algo grande para nosotros dos y se sentía muy sola. Pero de alguna manera tuvimos que adaptarnos con nuestros vecinos y a nuestra nueva forma de vivir. Yo entré al colegio e hice amigos, mientras que mi madre había logrado encontrar un trabajo en la fábrica de textiles. Después de un tiempo en el que creímos que nuestra vida se mantendría más estable, las brujas comenzaron a acecharme. Estaba atardeciendo. Apagué el televisor para ver qué más podía hacer. Fue cuando recibí una llamada de parte de un amigo diciéndome que se reunirían en el kiosco. Pensé que si me apresuraba aún tendría un poco de luz antes de que tuviera que tomar un atajo, el cual prefería evitar por las noches. Así que me dirigí al cuarto de mi madre para preguntarle si me daba permiso de salir. Al abrir la puerta, la vi envuelta en cobijas oscuras de pies a cabeza. Ella se encontraba sentada sobre el colchón observando el televisor. No le podía ver el rostro, así que me contuve de preguntarle, pues no quería molestarla. En ocasiones pasadas la encontraba sentada dormida sobre el colchón, y cuando quería acostarla se disgustaba, pues decía que se encontraba descansando los ojos. Me aventuré a salirme sin su permiso. Para ello ya estaba anocheciendo y parecía ser que una fuerte tormenta se acercaba. Me apresuré lo más que pude, pero justo ya anochecía cuando llegué a la entrada del parque. Tuve un presentimiento fuerte de ahogo en mi pecho. Algo me decía que no debía entrar, pero no le hice caso a lo que sentía. Preferí ignorarlo y me adentré en el parque. Para llegar al kiosco de manera rápida, tenía que cruzar por en medio de este y llegar al otro extremo. Para mi mala suerte, la luz de los faros no servían desde hace tiempo, y el parque se encontraba a oscuras.
Se menciona que en ese parque un hombre se aparece por las noches pidiendo ayuda. Estaba cruzando justo por el medio cuando escuché una voz de una persona que me preguntaba la hora. Me di la vuelta sin dejar de caminar, revisando de dónde provenía la voz. Mi intención era no hacerle caso, así que proseguí andando. Al otro extremo del parque pude ver la luz de un foco del exterior de una casa. Ese era mi punto de referencia y no le quitaba la mirada. Pero nuevamente la voz de un hombre me provocó escalofríos, pues me pedía que me detuviera. Nuevamente me di la vuelta, pero no vi nada. Lo único que escuchaba era el viento que cada vez se ponía más intenso. Un par de relámpagos hicieron que brillara el cielo, y con esto tuve para poder notar que algo se estaba acercando lentamente. Mis piernas comenzaron a temblar. Juro por Dios que lo que vi fue a un hombre cojeando de una pierna mientras levantaba su brazo apuntando hacia mí. Me apresuré para llegar al otro extremo. No me faltaba mucho y, en eso, otro relámpago alumbró el camino. La tormenta se encontraba más cerca, pero para mi mala suerte provocó que la luz que veía al otro extremo se apagara. Mi lógica fue continuar derecho hacia donde vi por última vez aquel foco, así que troté hacia allá, cuando nuevamente escuché la voz de ese hombre pidiendo que me detuviera. Se encontraba más lejos que antes, pero aún así no podía creer que me pudiera ver cuando todo estaba oscuro. Tuve la sensación de que el parque no terminaba. Llegó un momento en el que pensé que quizás estaba dando vueltas en el mismo lugar, o que ya me había internado más. Caminaba con los brazos extendidos, pues no quería chocar con algún árbol, y cuando se veía un relámpago, aprovechaba la poca luz que salía para ubicarme en el camino. Pasaron otros 5 minutos y yo aún no daba con el extremo del parque. Tenía rato que no escuchaba a aquel hombre hablarme, así que me sentía más tranquilo. Pensé que ya lo había perdido. Fue en ese instante que escuché que algo caminaba cerca de mí. Las hojas crujían, cuando de repente frente a mí apareció un hombre. Me preguntó que si podía acompañarme. Sin embargo, yo me contuve y no quise contestarle. Podía escuchar las gotas de lluvia caer sobre las hojas secas. Esto pareció distraerlo por un momento, así que aproveché para alejarme de él. Di unos cuantos pasos y miré hacia atrás. Ya no se encontraba aquel hombre. En eso, una luz muy cerca de mí se encendió. Se trataba de la luz del exterior de la casa. Logré llegar hasta el kiosco donde se encontraban mis amigos aún. Llegué con ellos todo agitado, y mientras recobraba el aliento, se burlaban de mí comentándome que parecía que había visto un fantasma. Les conté todo. No sé si me creyeron o no, pero todos coincidieron que lo mejor sería regresar a casa acompañado, y por la ruta más larga. Para cuando mis amigos me acompañaron a casa, terminó de llover, y casi era medianoche. Todo el tiempo tuve la sensación de que algo nos seguía. Toqué la puerta un par de veces, pero nadie contestó, así que busqué la llave que dejamos debajo de una maceta para abrir la puerta. Al ingresar, procuré hacer el menor ruido posible. Pensé que quizás mi madre seguía dormida, así que subí en silencio a mi habitación. Pero antes de dormir, tenía la costumbre de darle el beso de buenas noches a mi madre. Abrí la habitación y allí estaba ella dormida, igual que cuando me fui, envuelta en las cobijas, dándome la espalda. Me subí a la cama para darle el beso mientras dormía, y al hacerlo noté algo extraño. Su frente estaba muy arrugada. Un olor nauseabundo invadió el cuarto. Entonces mi madre se movió para sentarse sobre la cama. Le comenté que me disculpara por la hora, pues había tenido un problema que le platicaría al día siguiente, y ella me contestó: «Aquel hombre te preguntó si te podía acompañar». Esa voz no era la de mi madre. Me hice hacia atrás y vi que ese bulto envuelto en cobijas se dio la media vuelta, y allí estaba frente a mí lo que parecía ser una anciana. Corrí rápidamente a mi cuarto, y en eso un fuerte relámpago provocó que toda la luz se fuera en la cuadra. Se escucharon los gritos de la gente asustada porque se habían quedado a oscuras. Me di la vuelta y vi que esa anciana se arrastraba en el piso como si fuera un animal de 4 patas.
Aterrado, me apresuré a entrar a mi habitación y justo apenas logré colocar el seguro a la puerta. No podía respirar, me sentía muy agotado. Pensaba que algo le había hecho a mi madre. Entonces recordé que ella trabajaría ese día en el turno nocturno. Entonces alguien tocó a mi puerta. Al no abrir, escuché la voz de mi padre. Tuve una sensación de nostalgia tan grande que estuve a punto de abrir la puerta para abrazarlo, pero algo me dijo muy dentro de mí que no lo hiciera. Llegué a la conclusión de que aquella bruja estaba desde hace horas en mi casa, pero yo pasé por alto su presencia. Me sentía aterrado, jamás me había enfrentado a algo así. Fue cuando en mi desesperación se me ocurrió asomarme por debajo de la puerta para ver si la veía caminar. Y precisamente allí estaba ella. Se encontraba descalza y cada paso que daba era tan silencioso que parecía que flotaba. Andaba de un lado a otro, pero al seguirle con la vista, noté que se encontraba algo que me bloqueaba la vista y me di cuenta que eran los zapatos de una persona. Supuse que era aquel hombre del parque esperando a que saliera. Trabé la puerta con lo que pude y en silencio me quedé esperando a que se fueran o saliera el sol. No me di cuenta, pero caí dormido. Al día siguiente desperté sobresaltado. No sabía si esas cosas aún se encontraban afuera. Pude escuchar que alguien tocaba la puerta de la entrada. Pensé que sería mi madre, pues cuando no le abría, ella sacaba sus llaves. Quité todo lo que pude de la puerta y al abrirla, vi que mi madre miraba asombrada todo el desastre. Me cuestionó sobre el lodo en las paredes y pisos, e inclusive las camas estaban desordenadas. Parecía que nos hubieran querido robar, pero antes de que continuara con su regaño, corrí a abrazarla. Le conté todo lo que me pasó en la noche y que tenía mucho miedo de que volviera a ocurrir. Ella me tranquilizó y me dijo que dormiríamos con su hermana. Me confesó que hace días recibió una carta de mi padre donde le decía que necesitaba de mí, pues el brujo mayor me requería. Por obvias razones, mi madre ignoró la carta, pero esta tenía una advertencia, indicando que si no me entregaba, mandaría unas brujas por mí. Esta amenaza ella la consideró ilógica, pero al ver lo que me sucedió, se dio cuenta que eran más ciertas de lo que se esperaba. Si te gustó este relato, por favor suscríbete activando la campanita de notificación. Muchas gracias por tu apoyo. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.